Compartir contigo. Carlos, muy buen día a todas las personas, por supuesto que tenemos el gusto de acompañar y efectivamente, ¿no? Hay muchos temas pendientes, entre ellos hay un tema en el cual se sigue dando largas, se ha perdido un poco las esperanzas y hablamos justamente de la adquisición de fertilizantes para nuestro país. Los agricultores, los productores están, por supuesto, preocupados porque muchos de ellos han tomado diversas medidas, ¿no? Quienes han podido comprar fertilizantes a un precio elevado, pero porque los necesitaban. Otros cambiar de productos que sembraban o reducir el número de hectáreas y así podríamos tener muchísimos más ejemplos y es uno de los temas, por supuesto, que hoy vamos a tocar en Ampliación de Noticias. Muy bien, y precisamente ese tema lo vamos a conversar con Laureano Castillo Pinto, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. Muy buenos días, señor Laureano Castillo, bienvenido a RPP. Buenos días, señor González, y buenos días a toda la audiencia de RPP. 4 procesos que ya se caen para la compra de fertilizantes, señor Laureano Castillo. Tiene que haber definitivamente responsables y determinar qué es lo que está sucediendo en el Midagri. Bueno, confiemos que el cuarto proceso no se caiga, aunque en realidad ya se nos ha informado por parte del mismo Midagri que hay dificultades y el que fue en realidad el que quedó en el cuarto puesto como postor sería, y digo sería porque hasta el momento no se ha firmado contrato, sería quien se lleva la buena pro para este contrato y poder adquirir así la urea que se quiere comprar. Pero lo preocupante de todo esto es que cuatro procesos y la urea con suerte llegaría hacia mediados de diciembre, cuando el propio ministerio, a través de la ministra, hace algunos días en la Comisión Agraria del Congreso nos presentó un gráfico en los cuales la mayor demanda de los principales productos de abonamiento, y estamos hablando sobre todo de la urea aquí, son los meses de octubre y noviembre. Entonces, esta urea habría llegado, sabiendo además que no cubre toda la demanda, habría llegado en diciembre, es decir, después del periodo en que se necesita la fertilización. Y además, señor del Castillo, hay un tema que ya va muy ligado a la confianza y es justamente que los agricultores, que los productores han dicho, ya no estamos esperando nada del gobierno, ya hemos tomado nuestras propias medidas, hemos tratado de hacer nuestras soluciones y en tanto también hay un perjuicio para todos los ciudadanos porque la fecha inicial era hace varios meses y se viene postergando, luego se dijo octubre, ahora se habla de mediados de diciembre. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para todos los ciudadanos? Bueno, las consecuencias creo que ya las estamos viendo en buena medida con el alza de precio de algunos productos. Durante las semanas anteriores ya hemos visto cómo el precio de la papa, especialmente algunas variedades, las más comerciales, se han visto muy afectadas. Pero esto va a repercutir, de hecho repercute y va a seguir repercutiendo en los próximos meses en alimentos fundamentales. Hablamos del arroz, hablamos de papa, hablamos de maíz amarillo duro, que es el principal insumo de los pollos, que como sabemos es la principal proteína animal que consumimos en el país. Entonces, efectivamente, el ministro Alencastre nos anunció que la urea llegaría en julio y bueno, esto ha sido pues en agosto, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre y como decía hace unos instantes, de acuerdo a la misma información proporcionada por el ministerio, los periodos en que se requiere la mayor cantidad de fertilizantes ya estarían terminando cuando esta urea llegue. Para no hablar de los temas de distribución, porque recordemos que si hay dificultades en comprar urea, también hay dificultades en la distribución porque el Ministerio de Agricultura no distribuye, es decir, no sabe, no tiene todavía los canales y esta urea cuando llegue pondría a prueba la capacidad del Ministerio para distribuir un producto que no se ha hecho antes. Ahora, señor del Castillo, tal vez podríamos hablar de desconocimiento en el primer proceso, pero ya 3 procesos, ¿no? Y un cuarto proceso de compra que todavía está en duda. Vemos que ya el problema es un poco más de fondo, un poco más profundo. ¿Cómo lo entiende usted? ¿Cómo podemos corregirlo? ¿El Estado no le presta atención para poder ejecutar estos procesos de compra adecuadamente? A ver, vayamos al principio, y es que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrario, perdón, y Riego, como ahora se llama,
pues no tiene como una de sus líneas permanentes la adquisición de insumos. Por lo tanto, es entendible que tuviera dificultades para entrar a una actividad para la cual no estaba preparado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como todos sabemos, durante estos meses de gobierno, este año y un poco más, ha habido muchos cambios de personal, no solamente de ministros, sino de funcionarios de alto nivel. Ha entrado gente capacitada con experiencia y otra que no conoce. Y entonces creo que las dificultades de los primeros procesos fueron debido a gente que no tenía experiencia y adicionalmente se ha sabido por los informes de Contraloría que también hay indicios de actos irregulares, para no llamarlo corrupción, en estos procesos. Pero creo que estamos pagando el error de una decisión además del ministro Sea. No fue ni siquiera el señor Alencastre, sino fue el ministro Sea el que en realidad nos metió en este problema. Uh-huh. Y en todo caso, algunas medidas, como por ejemplo el fertiabono, que se ha empezado a otorgar, pero bajo un padrón sobre el cual ya hay quejas, además, ¿no? Y que llega a un número reducido. ¿De qué tipo de medidas paliativas estamos hablando? En realidad estamos hablando de una medida paliativa, efectivamente, poco eficaz, porque está vinculada a un padrón que no está completo. Me explico. De acuerdo al censo del 2012, es decir, de hace 10 años, había en el Perú 2.200.000 unidades agropecuarias, digamos, 2.200.000 productores. El padrón, cuando se lanzó esta idea de comprar fertilizantes, estaba cerca de 500.000 de productores. Ahora, ese padrón se ha ido completando, hay más de 700.000 productores empadronados, pero ahí están todos los productores y el fertiabono llega solamente a aquellos productores que están dentro de los límites fijados por el Midagri, es decir, hasta 10 hectáreas. Entonces, estamos hablando de un universo muy amplio, de una herramienta como el padrón que todavía está en alrededor del 25% o un poco más del universo, y dentro de ellos una proporción menor. Y por último, ya sabemos que han habido problemas en el empadronamiento, ha habido noticias de menores de edad que están figurando en el padrón, cosa que no debería ocurrir. Exacto. Algo muy breve, señor del Castillo. Si se frustra una cuarta compra del fertilizante, ¿usted cree que esto ameritaría la salida de la ministra? Creo que hay necesidad de ajustar mucho lo que es el funcionamiento del ministerio. En todo este tiempo el Congreso se ufana mucho de que está cumpliendo su función de fiscalización, pero el tema de la alimentación es un tema sumamente serio que al que no se le ha prestado atención. Fíjese usted, esta es la sexta ministra. Yo creo que el problema no es cambio de ministro. El problema es definir claramente algunas líneas en torno al Ministerio de Agricultura. Entonces, el tema de la alimentación es muy serio. CEPES, junto con otras organizaciones, está promoviendo la campaña Con el hambre no se juega, y creo que en realidad es lo que viene pasando en estos 15 o 16 meses de gobierno. No se está tomando la debida atención a un tema que puede significar el aumento de la inseguridad alimentaria para una proporción importantísima de nuestra población. Así es. Muy bien. Esto requiere indudablemente pues una corrección inmediata, ¿no? No se puede descuidar algo tan importante como son la compra de fertilizantes para los agricultores. Agradecemos al señor Laureano del Castillo Pinto, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPE, por este diálogo, por esta comunicación con RPP. Muchísimas gracias. A ustedes. Buenos días. Muy buenos días. 8 de la mañana con 16 minutos, Joana, el momento de escuchar a nuestros anunciantes y luego regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias, edición dominical en RPP, La Voz de todo el Perú.